Bueno, eskerrik asko lehenik benen mentzaketen lan hori, ni Jon naiz, ni psikiatra klinikoa naz. Berez, nire eguneroko lana ikustea da. Momentu honetan, pertsona heldua. Ibili naiz, gauten dira bekin bakarrik, baina bueno, momentu honetan helduekin. Eta dutela Zamudioko ospitalean, eta astean behin ere bai, Leioako fakultatean, medikuntzako fakultatian, psikologia klasiak emoten ditut. Medikuntzako graduan. Lehenik eta behin, eskatzen dut dira barkamenaz, inkontzienteki, automatikoki, joten dut gaztelera, suizidioaren inguruan aritzen naizen guztietan. Zeratik, azkenian, nire egunerokotasunean, atzo adibidez Santanderren ibili ginen Arrezeta Biok, pasaren azinean Gasteizen, eta beti ere gaztelera zegoten ditugu gehienetan saioak. Bueno, agradeceros que estéis aquí. Creo que vamos a empezar, estamos empezando a caminar un camino, valga la redundancia, que va a tener muchísimo impacto. Porque Alex y yo conocemos otras iniciativas que se vienen desarrollando en otras comunidades, porque la estrategia de prevención de la conducta suicida en el ámbito educativo vasca no es la primera, ya hay otras comunidades que la tienen, pero sí que me atrevo a decir, y esto es algo que Alex también yo creo que os va a transmitir, creo que emprendemos el mayor de los desafíos y es la estrategia más ambiciosa. Y además yo creo que tenemos los mimbres para construir algo realmente bueno. Alex y yo estábamos tomando esta mañana un café y yo decía, joder, mira, saldré satisfecho de esta jornada si entendemos todas y todos que la conducta suicida no es algo que tengamos que pensar que podemos evitar. Porque yo no puedo evitar que en mi clase haya un chico o una chica que desgraciadamente enferme de cáncer, ¿no? Pero a que sí sé que voy a intentar apoyar, ayudar, colaborar con esa alumno lo mejor posible. Sí. La conducta suicida ha existido siempre, existe y existirá. Pero muchas de las muertes por suicidio y muchas conductas suicidas se pueden prevenir. Y es por eso que estamos aquí. Vale, hau da erabiliko dugun agenda, vale? Lehenik eta behin, hasiko naiz jokabide suizidaren kontzeptualizazioarekin, gure ikuspegitik, hezkuntzaren ikuspegitik. Es algo fundamental saber o entender qué es la conducta suicida, de qué se compone. No hay una terminología específica en suicidio. Y eso lleva a que muchísimas veces se emplee de una manera inadecuada diferentes términos. Yo sé que una de las grandes preocupaciones que tenemos es que a veces manejáis o leéis o directamente contactáis con profesionales de la salud y la salud mental y leéis informes o os presenten información de que hablaremos luego de la coordinación o de la falta de la coordinación que ha podido existir hasta ahora y leemos términos como parasuicidio, gesto suicida, intento de suicidio, llamada de atención y no sabemos bien a qué nos referimos. Yo esto le voy a dedicar 5 o 10 minutos, porque es importante entender, bajar a la tierra, saber a qué nos estamos refiriendo. Guasen beraz, lehenengo puntua horrekin. Bueno, el suicidio es un gran problema de salud pública. Quizás el gran problema de salud pública. ¿Por qué? Porque es la primera causa de muertes no naturales. Eso ya lo sabemos, y de esto estamos continuamente escuchando. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que quitando las personas que mueren porque son mayores o porque mueren de una enfermedad, de una condición médica, la que sea, la segunda causa de muerte es el suicidio. Mucho más que accidentes de tráfico, mucho más que accidentes laborales, mucho más que homicidios y guerras. Esto es a nivel mundial. También a nivel europeo, ere bai, estatu mailan eta ere bai, Pero es que en la población adolescente y adulta joven, que va de los 15 a los 30 años, es la segunda causa de muerte después de los tumores malignos del cáncer.
A mí cuando me dicen mis compañeros forenses es que tenemos este año han fallecido X personas en Euskadi entre los 15 y 30 años, sé que muchas han fallecido de tumores oncológicos, de cáncer, hematológicos, otro tipo de tumores, y que otras cuantas personas han suicidado, que esa es la segunda causa. Evidentemente, si nos comparamos con Europa, ya no os digo nada con Estados Unidos, incluso con el Estado, la incidencia, los casos que cada año se producen por muerte, por suicidio en nuestro ámbito, son más bajos. Fijaos, por cada 100.000 personas jóvenes mueren al año 2, más o menos. Eso nos puede colocar en una situación de falsa seguridad. No, si estamos mejor, si aquí no es un gran problema, si lo más probable es que no me toque, lo más probable es que no toque en mi centro educativo. Pero toca, puede tocar, porque el gran mensaje, o uno de los grandes mensajes que vamos a lanzar hoy, es que el suicidio, o cuando ocurre el suicidio, no se puede establecer, no se puede predecir. Yo no puedo decir que en tu centro educativo va a haber un suicidio mañana ni el año que viene, aunque tengas personas vulnerables y personas en riesgo. No lo puedo decir. Puedo saber que hay personas vulnerables y personas en riesgo y te puedo recomendar qué medidas preventivas has de desarrollar e implementar. Esto es una clave, que irá saliendo a lo largo de la mañana. A dos. Me gusta esa frase de Jerry Reed. Este fue el director durante muchos años del Suicide Prevention Resource Center, que es una agencia norteamericana, que es una página web, sprc.org, en la que tenéis también material educativo de calidad, y además está en inglés y en castellano, está traducida. Y este hombre decía, ojo, cuando estamos en esa situación de falsa seguridad, no nos damos cuenta que detrás de cada dato, de cada cifra, hay una vida, lo primero, hay una familia, hay una comunidad educativa y hay muchos supervivientes impactados. Para que os hagáis una... yo os puedo decir, más allá de saliendo de lo que dicen los libros de texto y las revisiones, cuando hay una muerte por suicidio en un usuario o usuaria nuestro, nos empieza, nosotros sabemos que en los próximos años vamos a tratar a personas de su entorno. No solo a la familia, también a personas de la comunidad educativa, también profesionales de la salud que trataron a ese usuario y esa usuaria. Es decir, que hay un impacto, hay una derivada, hay unas consecuencias. A dos. Vale. Siempre digo lo mismo, me repito mucho, que los datos, a medida que me voy haciendo un poco más mayor, ya no me caben. O sea, yo tengo esa sensación de que si tengo que meter un libro nuevo en la biblioteca, tengo que sacar otro, ¿no? Pero sí que quiero decir con esto de la epidemiología que, afortunadamente, no se han disparado las muertes por suicidio en nuestro tiempo. No se han disparado. Eso no es verdad. Vamos a decirlo así, no es verdad. No se han incrementado las muertes por suicidio de niños y adolescentes, afortunadamente. Pero, y esto hay que entenderlo bien, podemos ir a ese escenario que no deseamos. ¿Y por qué? Porque sabemos que los países de nuestro entorno, que ayer estábamos Alex y yo en Santander, y también con personas del ámbito educativo, había más de 300 personas. Y en el turno de preguntas, una persona dijo, no, pero nosotros no somos Estados Unidos, en Estados Unidos tienen armas, en Estados Unidos hay un ambiente bélico, hostil, ¿no? Y no, pero no vayamos a compararnos con Estados Unidos, aunque hay cosas en las que nos podemos comparar, cuidado, Por ejemplo, las nuevas tecnologías, ¿qué solemos repetir? ¿O dónde se establecen las modas digitales, de redes sociales? Pero bueno, vamos a mirar al Reino Unido. El Reino Unido, creedme, que a nivel de salud mental nos podemos comparar bastante. A nivel de salud nos podemos comparar bastante. Nuestro sistema público de calidad y universal se creó mirando al NHS británico. Era nuestro modelo, nuestro referente, y sigue siéndolo en muchos aspectos. Bien, en el Reino Unido sí que está habiendo un incremento muy significativo de la muerte por suicidio de niños y adolescentes, a pesar de que llevan años trabajando. En los Estados Unidos, en los últimos años, no se puede proyectar sobre la pantalla, pero bueno, es la gráfica que tenéis a la derecha, de media, en todos los estados, de media se ha producido un incremento de las muertes por suicidio del 50%. Y ya dirá Alex, también, probablemente luego, que llevan muchos años trabajando en esto de la prevención del suicidio, y a pesar de eso, se está produciendo este incremento.
Luego caerán datos o motivos o razones que creemos tienen que ver con ese incremento de riesgo. Aquí todavía no ha habido un incremento de las muertes. Arriba tenéis muertes por suicidio en España del 2005 al 2020, datos del Instituto Nacional de Estadística, entre personas de 15 y 19 años y abajo de 10 a 14 años. Yo me acuerdo del año pasado, cuando salieron los datos del año 20, de niños de 10 a 14 años dijeron: es que en España se ha explicado la muerte por suicidio de los niños. Titular de muchos medios de comunicación, impacto, ¿no? Es verdad, pasaron de 7 a 14 en España. En el 21, afortunadamente, va a haber algo menos, creo. Pues tenemos los datos de Euskadi, no tenemos todavía los... Es decir, que hay altibajos. Lo que pasa es que se están incrementando cosas que se relacionan con la conducta suicida. Cosas que tienen que ver con el dolor psíquico, con el dolor emocional, la incapacidad para regular el propio dolor emocional, la desconexión de nuestros niños y adolescentes. Y eso ya se ha empezado a traducir ¿en qué? En que se han disparado, y ahí sí que puedo decir, se han disparado las autolesiones y las conductas suicidas. Fijaos, en Txagorritxu, en el Hospital Santiago en Álava, en el Hospital Donostia en Guipúzcoa, Galdakao, Cruces y Basurto en Vizcaya. No digo Urduriz porque no tenemos urgencias de psiquiatría. En esos hospitales, en los últimos 2 años, estamos atendiendo el doble o el triple de autolesiones y de conductas suicidas de niños y adolescentes de lo que veníamos haciendo previamente. El triple, vamos a dejarlo acá. Sí que tenéis seguro que conocéis a alguna persona que trabaja en el ámbito de la salud mental y dices que no os podéis hacer una idea, no os hacéis cargo del incremento de volumen de atenciones que tenemos en chicos y chicas con autolesiones y conductas suicidas. ¿A que sí? ¿A que eso os suena? ¿A que en los centros educativos detectáis más últimamente? Afortunadamente, eso todavía no se ha traducido en muertes. ¿Por qué? Porque hay muchas más tentativas, muchos más intentos de suicidio que muertes por suicidio, afortunadamente, sobre todo en gente joven. Por cada persona que muere calculamos que 25 a 50 hacen un intento. Y afortunadamente 2 de cada 3 personas que se autolesionan no va a llevar a cabo un intento de suicidio. Pero estamos empezando a recorrer una senda que es peligrosa. ¿Vale? ¿Ulertu egiten da? Vale. Con el tema de Turquía, que también me gusta aclarar que muchas veces voy metiendo como mensajes que la experiencia me ha demostrado que son importantes estos sitios. Fijaos. Con eso de que hay muchas más tentativas que muertes por suicidio, también se puede crear una falsa sensación de seguridad. Es decir, no, pero si acaba de decir yo que por cada persona que muere por suicidio, 50 lo intentan. Pues el riesgo, ¿no? De que yo que sé un poquito de probabilidad estadística, el riesgo parece que es bajo. ¿Sabéis lo que pasa? Que la mayor parte de las veces esa persona va a morir en la primera tentativa que conocemos o que hemos llegado a conocer. Sobre todo jóvenes. ¿Y por qué ocurre esto? Luego lo mostraré con una imagen de UNICEF. Fijaos, esto se acaba de publicar. Es decir, es la incidencia de la muerte por suicidio de 10 a 19 años, la incidencia a nivel mundial, a nivel general, en la población general. Vemos que empieza a dispararse hacia los 13, 14, 15 años. Tenéis en la línea superior, en azul, los chicos y en rojo las chicas. 10, 11, 12 años, afortunadamente es muy infrecuente el suicidio. El fallecimiento por suicidio es infrecuente. Ojo que en España, en el Estado, hay casos de niños y niñas de 7 años que han tomado su propia vida, que han muerto por suicidio. El suicidio preadolescente o el suicidio infantil, si queréis, existe. Es excepcional. Tiene unas características concretas, iremos viendo, ¿vale? Muchas veces hay problemas de salud mental. Siempre está ocurriendo algo. Habiendo o no habiendo problemas de salud mental, suele haber un conflicto interpersonal con iguales en la familia, etc. Suele haber alguna situación dramática, porque el suicidio no es de edades infantiles. Pero ¿qué ocurre? Que hacia los 13 años ya veis que empieza a dispararse, sobre todo en chicos, ¿a que sí? Y la incidencia a los 18 o 19 años ya es la incidencia de las personas adultas. Si cogieran, a nivel mundial, de cada 100.000 chicos de 18 años, 20 mueren por suicidio. Por eso tenemos que llegar a estas edades, a los 13, 14, 15 años, con determinadas habilidades y conocimientos. Por eso a los 15 años, los chicos tienen que entender que el suicidio, la conducta suicida existe, a qué se debe, cómo se previene, cómo se pide ayuda y dónde se pide ayuda. Y dónde están los recursos de ayuda. Y es por eso que hoy estamos aquí. Fijaos, esto es un iceberg.
Yo siempre lo pongo porque sabemos, cuando vemos esa imagen, por debajo de lo que vemos, por debajo de lo que vemos, hay más. En este caso, hielo, ¿sí o no? En el caso del iceberg, ese bloque de hielo que percibimos son los intentos de las conductas suicidas, las tentativas de suicidio que observamos, que están ahí delante. Pero si os dijese que yo como profesional de la salud, como padre y como profesor, si tuviese una conducta suicida de mi hija o de mi hijo en casa, probablemente no la detectaría, ¿cómo os quedáis? En hasta el 80-90% de los casos, las familias, los educadores y los profesionales de la salud mental no advertimos las conductas suicidas de las personas con las que vivimos, tratamos o trabajamos. Bueno, la conducta suicida es un espectro, un continuum. Eso es importante entender, ¿vale? Y algo a lo que Alex y yo hacemos muchísimo hincapié es que estamos hablando de qué hemos venido a hablar aquí. Jocabide suicida, ¿qué es? Jocabide, conducta. A mí me gusta también, en inglés ahora se utiliza mucho tendencia, joder, ¿no? Afortunadamente es dinámica. Fijaos, ya tenemos el principal motivo por el que estamos aquí. Yo he tenido ideas suicidas, no tengo miedo en decirlo. Calculamos que el 75-80% de las personas, si somos sinceros, reconocemos que hemos tenido ideas suicidas. ¿Tengo riesgo suicida? Creo que no. Creo que poquísimo. Ya saldrá por qué. Porque tengo un sentimiento de pertenencia para con mi familia, mi comunidad, mis amigos y mis compañeros muy grande, entre otras cosas. Estoy muy bien enraizado. ¿Que me puede venir un vendaval? Sí. ¿Que me puede venir mucho calor, como les está viniendo a los pobres árboles? Sí. Me lo estaba comentando antes a Alex. Mi hija estudia en verano y está rodeada por un incendio del colegio de mi hija. Estoy tranquilo, porque sé que es un colegio que está... fijaos, en ese continuum, en ese espectro, aquí está la ideación suicida. La ideación suicida es frecuente. Es frecuente. Si preguntásemos a los chavales de 14, 16 años, es que fijaos, hasta 2 de cada 3 contestarían que en el último año tenían algún pensamiento suicida. Es que la ideación suicida es cualquier pensamiento que tiene que ver con el suicidio. Joder, yo es que como tengo que estudiar una carrera 10 años y luego me quede en el paro, gane 500 euros y no me puedo comprar una casa, no sé qué, eso mejor matarme. Menuda mierda de vida. ¿Eso es infrecuente? No. No es la idea suicida que nos preocupa. Ya, también tenemos que adquirir, ya conseguiremos habilidades para saber discriminar. Cuando esa ideación suicida nos empieza a preocupar, cuando es persistente, cuando es muy doloroso, cuando no puedo evadirme de ella. Es una nube que me sigue, como un casco que me aprieta, que no me puedo eliminar. Es persistente, ¿vale? Fijaos, 2 de cada 3 personas nunca van a hacer un intento de suicidio. Y en otro extremo están las conductas suicidas más graves, las tentativas de suicidio. Por tanto, ya como claro, es un espectro, ¿no? Y siempre que oímos la palabra espectro pensamos como en sombras, ¿no? De que los espectros son difíciles de entender, de caminar, ¿no? De que porque hay algo siempre... Entonces, en ese espectro, en ese continuum de la conducta suicida, es muy importante saber dónde estamos. ¿Dónde estamos? No, es que ese niño tiene pensamientos suicidas. Claro, yo te diría, vale, no te asustes. No te asustes. Sabemos que tiene, pero vamos a intentar situarlo ahí. Algo que es fundamental, fijaos. Si me tuvierais que decir cuál es la estación, la parada intermedia entre la ideación suicida, la estación o parada, ¿qué está entre la ideación suicida y las tentativas de suicidio? Están las comunicaciones suicidas. Comunicación. Esta es otra palabra clara. Comunicar. Las comunicaciones de una manera muy sencilla. Muy sencilla. Son los planes de suicidio, cuando se piensa en un método, cómo yo pienso cómo lo haría. Ya veremos que cuando una estudiante nos dice que ha pensado en morir y que además ha pensado cómo, eso sí es una alarma, ¿vale? Pero a veces también hay amenazas. Y aquí
ya van a salir términos de que a veces no es que ha llamado la atención, es que tenemos en ese aula hay una estudiante que hace llamadas de atención. Muchas de las personas que estamos aquí igual hemos empleado, incluso nosotras ese término, llamada de atención. Llamar la atención. Yo digo, bueno, si queréis llamarlo, llamar la atención. Pero eso no es una comunicación de sufrimiento, de malestar, de no poder estar, de no saber hacerlo mejor. Es que sabemos que una persona que llama la atención, una persona que dice, es que un día me voy a matar, es que ya no puedo más, es que me quiero morir, tiene más riesgo que si solamente tuviera una ideación suicida pasajera, mucho más riesgo. Y esto es clave. Esto es clave que lo sepamos la comunidad educativa, pero también es clave que lo sepan las familias. Porque algo que es evidente es que la prevención y la intervención en la conducta suicida no apela únicamente a la comunidad educativa. Va a salir a lo largo de la mañana. Es algo que tiene que involucrar y que exige la colaboración del ámbito educativo, del ámbito de la salud, del ámbito familiar y del ámbito social. Vamos a tener que coordinar medidas desde esos ámbitos. Eso va a salir aquí, ¿vale? Vale. Y fijaos, algo que nos preocupa mucho, ¿no? Las autolesiones. Claro, y las autolesiones en ese continuum, ¿dónde quedan? Conducta suicida, porque si las autolesiones son no suicidas, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde las metemos? Una variable más a complicar. Las autolesiones son comportamientos que las personas, sobre todo las personas muy jóvenes, llevan a cabo, ponen en marcha para regular el malestar emocional. Eso lo sabemos porque les preguntamos a las personas que se autolesionan, ¿no? ¿Y por qué lo haces? Porque me viene una crisis emocional, una situación que no puedo controlar y no sé hacerlo mejor. Fijaos, depende un poco el perfil clínico, si hay o no problemas de salud mental, etc. Hasta el 40-45% de las personas que se autolesionan o que se han autolesionado alguna vez en su vida pueden llevar a cabo un intento de suicidio en su vida. ¿Qué pasa ahora si os digo que la mayoría de las personas que se autolesionan no están en la superficie del mar, están por debajo? No vamos a creerme si os digo que no tenemos identificadas a las personas que se autolesionan. Tenemos identificadas a unas pocas de las personas que se autolesionan. La mayoría de las personas que se autolesionan son invisibles a nuestros ojos. Es un comportamiento privado, que se vive con culpa, con vergüenza, de manera íntima, en esas situaciones de desbordamiento emocional. Pero ya la Organización Mundial de la Salud dice, ojo, que si tenemos que implementar algún programa de prevención de conducta suicida, conviene que involucremos también en esas medidas preventivas a las personas que se autolesionan. ¿Por qué? Porque tienen mucho riesgo de llevar a cabo un intento de suicidio a lo largo de su vida. Fijaos, una manera muy sencilla de entender esto es lo siguiente. Imaginemos, porque antiguamente pensábamos que para llevar a cabo una tentativa de suicidio, cualquiera de las personas que estamos aquí, solamente tenemos que estar expuestas a una cantidad, a un quantum suficiente para cada persona de sufrimiento. Es decir, yo le digo a Aitor, oye, mira, te va a ocurrir esto y lo otro, y esto, y problemas económicos, y problemas de salud, y problemas personales. Entonces, que cada uno llegaría a un momento en el que nuestro globo explotaría, ¿entendéis? Pensábamos eso. Por eso los grandes suicidólogos primeros decían no suicide, no pain. O sea, el no pain, no suicide. Sin dolor no hay suicidio. Sabemos que el dolor, el sufrimiento, el malestar es necesario. Si queréis, hasta imprescindible, pero no es suficiente. Hay personas que jamás, aun estando ante el mayor de los sufrimientos, van a considerar la posibilidad de morir por suicidio. ¿Cómo se quiere? Tenéis estudiantes que son terriblemente resilientes, que jamás, aun teniendo problemas familiares, problemas socioeconómicos, problemas académicos, problemas de salud, van a considerar morir por suicidio. Quizás debiéramos ver qué características, qué recursos tienen esos descubrimientos. Bueno, por tanto, el dolor es necesario, pero no es suficiente. Hacen falta más cosas. Una de ellas es la falta
de conectividad, de raíces, es que aunque yo sea un árbol maravilloso, si no tengo raíces, muero. ¿Sabéis cómo podemos medir o cómo podemos de alguna manera visualizar, simbolizar esa conectividad? Con el sentimiento de pertenencia que yo tengo. Sentimiento de pertenencia a mis grupos significativos. Si queremos reducirlo, simplificarlo al máximo, a 3 niveles. A nivel familiar, más cercano, a nivel de aula, de amigos, de compañeros, y a nivel comunitario, social en general. A mayor sentimiento de pertenencia, estoy más anclado a la vida, apegado a la vida. En esa socatía de apego a la vida, desapego a la vida, de que por mucho que el dolor me tire, estoy muy bien anclado, ¿lo ves? Esto es importante. Vamos a poner unos, imaginaos que tenemos a todos los niños y niñas de Euskadi y vamos a sacar uno al azar. Y vemos a ver de las 24 horas del día, de lunes a viernes, en qué ocupa el tiempo. 8 horas en la camita, ¿vale? Un par de horas, voy a tirar abajo, un par de horas en el móvil, en el ordenador, en redes sociales, ¿no? En el cole, ikastolan, eskolan, zazpi ordu. Itxi gora bera, ¿es? Es que es el mejor, es que es un espacio ideal para trabajar la conectividad. Porque ellos creen que se están conectando con las redes sociales con otras personas, pero esa conexión interpersonal puede sustituir al cara a cara, a las relaciones personales de carne y hueso. No, ¿verdad? Vale. Betu, orain dela hilabete bat bakarrikan agertu zen El Paisen olako titular hori. Sarai era una niña, afortunadamente sobrevivió a una tentativa de suicidio arrojándose por un balcón en Zaragoza. Y es que ella estaba en Aragón yo cuando pasó eso, porque hoy me voy a Zaragoza, mis suegros viven en Zaragoza, mi mujer es de Zaragoza. Entonces ya me impactó que esta noticia saliese un sábado en la edición impresa del País. Salió esta noticia en la portada. Claro, yo digo, bueno, leo, el intento de suicidio de Sarai saltó al vacío ante el acoso escolar y el silencio. Directamente acoso escolar y suicidio, ¿no? Esta vez una asociación clara. Yo digo, vale, esa niña tiene 10 años. Vamos a pensar que yo soy un niño de 10 años, que ya sabe leer bien, que soy un niño introvertido, que también he tenido problemas en clase. Y leo eso. ¿Cómo me quedo? ¿Cómo me quedo si además soy un niño que tiene dificultades para pedir ayuda a mis padres? Para comentar el lunes, esto es un sábado, a mi andereño, oye, que es que he leído esto y me ha removido, me ha hecho, no sé. Pues puede ocurrir que interprete que el suicidio es una opción ante el acoso escolar, ¿o no? Corremos el riesgo de que a ese niño también vulnerable se le transmita la idea de que en una situación de discriminación y acoso, el suicidio es una opción. Efecto contagio. Saldrá, ¿vale? El suicidio jamás de los jamases, y digo nunca, y pocas veces digo siempre o nunca, muy pocas veces, el suicidio nunca es consecuencia de una única causa, sea la que sea. ¿Y sabéis por qué? Porque la conducta suicida es la consecuencia de que hay una persona en un contexto, en un ambiente. Una persona con sus propias características, su historia vital, su personalidad, su condición, y un ambiente, una situación, unos desencadenantes, unos problemas. Por tanto, ya hay una interacción entre dos variables que a su vez están compuestas de infinidad de variables. La conducta suicida es consecuencia, eta oso mezu garrantzitsua da, es consecuencia de lo que esa persona concreta, en ese contexto concreto, siente, padece, interpreta, piensa y actúa. ¿Qué pasa si yo me voy caminando por ahí, solo, y llego a un callejón sin salida, en el que estoy rodeado de problemas para los que no he adquirido habilidades para esquivar? O sea, para resolver. Porque siempre me he movido, no sé, pues esquivando problemas, huyendo de los problemas. Que hay veces que la vida nos sitúa en un callejón en el que ya no tenemos cintura para seguir esquivando los problemas.
Y si no tenemos habilidades para resolverlos, y sobre todo para regular el malestar emocional que esa situación me genera, la autolesión o la conducta suicida puede ser la opción que lleve a cabo. Fijaos, diréis, y esto, alguien se puede preguntar, ¿esto me atañe a mí como responsable educativo? Yo soy un profesional de la educación, yo tengo ahí un material que impartir, y ¿qué viene este John a mí diciéndome que tengo que formar parte activa en la prevención y la intervención de conducta suicida? Fijaos, evidencia. En los últimos 50 años, a pesar de que desde el ámbito sanitario conocemos los factores de riesgo, conocemos los factores de protección, hemos mejorado nuestro abordaje, tenemos unidades más seguras, lo que queráis, no hemos conseguido disminuir la incidencia de la conducta suicida. Es más, sabemos que si únicamente entendemos y concebimos la intervención, pero también la prevención de la conducta suicida desde el paradigma sanitario, no vamos a modificar el riesgo de que una persona muera por suicidio. Esto es tal cual, Esto es tal cual, Aunque yo tuviese un trastorno depresivo grave, recurrente, con episodios depresivos mayores recurrentes, si únicamente el psiquiatra lo que pretende es tratar y minimizar mi trastorno depresivo, no va a reducir en nada, en cero lo va a conseguir el riesgo de que yo a lo largo de mi vida muera por suicidio. ¿Por qué? Porque no se están trabajando las dimensiones que hay que trabajar. La enfermedad mental es algo que, si acaso, está relacionado con el dolor, pero la mayoría de las personas que tienen depresión u otros problemas de salud mental nunca piensan en el suicidio. Bucatzen ari naiz lehenengo puntu, ¿vale? Vale. En el ámbito educativo, las autolesiones y la conducta suicida son muy frecuentes. ¿Por qué son muy frecuentes? Bueno, porque ya venían siendo frecuentes y hemos dicho que en los últimos años se han duplicado, se han triplicado. ¿Por qué estamos hoy aquí? Porque los niños y las niñas pasan mucho tiempo, mucha parte del día en el centro educativo. Es el lugar en el que poder detectar determinadas situaciones, determinadas reacciones, determinadas señales de alarma. ¿Qué pasa con los adolescentes y las adolescentes? Bueno, sabemos que muchas veces cuando tienen conflictos no levantan la mano y dicen, oye, me pasa esto, échame un cable, ¿no? Somos conscientes de que los que somos padres y madres, ¿no? Sabemos que en determinadas edades también lo normal es que nuestros hijos y hijas, como muchos, se cuenten los problemas entre ellos. Pero, ¿y si además os digo que cuando hay conductas suicidas, de contárselo a alguien, solo se lo cuentan a una persona que sabe y le va a entender, le va a comprender? A aquella persona que va a pensar que no está loco o loca. Suele ser una persona que sabe, también se autolesiona, también ha tenido pensamientos suicidas o tentativas de suicidio. Por tanto, se van a ir ocupando esas personas en riesgo. Hemos hablado del efecto contagio, saldrá más adelante. Esta creo que es la última diapositiva de esta primera parte. Por tanto, estamos hoy aquí esta mañana porque el aula es un ámbito, un entorno ideal para poner en práctica, para implementar aquellas medidas de prevención e intervención y acompañamiento que sabemos salvan vidas. Además de que yo sé que vosotras y vosotros queréis hacer algo con eso, ¿no? Yo creo que cualquier profesional, el que tiene éticamente, el que tiene la obligación y el deber de hacer todo lo posible por mejorar la calidad de la vida de las alumnas y de los alumnos.